Dice la hermosa palabra de Dios en el libro de los Hebreos, capítulo 5, versos 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amados, sean todos bienvenidos en esta hora al estudio bíblico de hoy. Y hay dos razones específicas que tenemos que tener claro antes de iniciar, y es por qué Adán y Eva fueron expulsados del huerto. Y la Biblia nos da dos razones para ello. En Génesis capítulo 3, versículo 22, dice la palabra preciosa de nuestro Dios amado. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Vamos a hacer una oración. Amado Dios, te damos gracias en esta hermosa hora por el privilegio de poder acercarnos a la palabra. A ti, mi amado Cristo, que eres el verbo, que eres la palabra, que eres la expresión perfecta del pensamiento de nuestro Dios. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos y ayudarnos en esta hora, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema que quiero compartir con ustedes hoy nos va a responder una pregunta, y es: ¿de dónde vino el mal? Y por supuesto que todos son bienvenidos. Como ya les dije, mis amados, el tema es: ¿de dónde vino el mal? Y vamos a mirar lo que la Biblia nos enseña al respecto de manera clara. En Génesis capítulo 6, versículo 5, encontramos lo siguiente. Dice la palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La mayoría de predicaciones y de temas escritos al respecto dicen que el mal vino de un diablo llamado Lucero, que más tarde con la caída se llamó Satanás, luego de haberse rebelado contra Dios en el cielo y haber sido, por supuesto, arrojado a la tierra. A este personaje se nos dice que es el causante de todos los problemas del mundo y el responsable de los pecados y males que el hombre comete en su diario vivir. Y aquí surge una pregunta muy importante: ¿será esto cierto? ¿Es una verdad bíblica? Veamos lo que dice Génesis 6, 5. Volvámoslo a leer, por favor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Como ustedes pueden ver en este texto de manera clara, aquí la maldad era de los hombres, y el mal originado por esa maldad del hombre era un designio de sus propios
pensamientos, de sus propios corazones, de sus propias almas. Y a esta altura surge la pregunta, ¿de dónde sacó el hombre ese mal? Como veremos, mis amados, la Biblia entonces por todas partes señala al hombre como el origen del mal y del pecado. Y hace responsable, único responsable del caos en el mundo, directamente al hombre en este mundo que, como tú y yo sabemos hoy, se encuentra atestado de iniquidad, atestado de maldad, igual que en los días prediluvianos, antes del juicio del diluvio universal. En Génesis capítulo 8, el versículo 21 dice la palabra de Dios. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Este capítulo 8 es luego del diluvio universal. Noten, amados, que aquí Dios nos habla del intento del corazón del hombre. Por supuesto, estamos hablando del hombre caído, después del Génesis, después de la edad de la inocencia, donde el hombre fue creado por Dios completo, pero, como veremos, con un libre albedrío, para escoger el bien o el mal. Y amados, Marcos capítulo 7 nos dice lo siguiente, versículo 21 al 23. Dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y el verso 23 dice: todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Además, y tengamos en cuenta esos textos, porque es la Biblia la única que nos explica la razón del mal. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? También Santiago en su epístola, luego de la cruz y en el nuevo pacto, nos dice en el capítulo 1, versos 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El mismo Santiago en el capítulo 4, versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y en Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 11, dice el apóstol, 2:11: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.
Luego Romanos 7:17, porque es que sin la Biblia no tenemos respuesta a ninguna de nuestras preguntas. Dice el apóstol Pablo, 7:17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, es decir, el mal, el pecado, sino el pecado que mora en mí. Y en Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y amados, Gálatas 5:16 dice lo siguiente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Todos estos textos, amados, nos sirven para contestar esta pregunta. ¿De dónde sacó Adán ese pecado de desobediencia antes de haber caído en el huerto del Edén? Luego de la caída, por ejemplo, ¿de dónde sacó Caín ese acto malo de homicidio? El cual, como nos narra la Escritura, asesinó a su hermano Abel por envidia espiritual. Como ya vimos en todos los textos anteriores, podemos contestar la pregunta diciendo que el mal no fue algo que le entró a Adán antes de la caída, ni a Caín después de la caída, sino algo que salió de su propia voluntad. Dios hizo a Adán perfecto. Dios creó a Satanás, que no se llamaba Satanás, sino el lucero de la mañana, que era un querubín extraordinario y protector y maravilloso, con una cualidad maravillosa que es la de la libertad. ¿Qué es la libertad? Es la capacidad que Adán tenía de ser una criatura libre o esclava. Y era la misma libertad con la cual los ángeles también fueron creados por Dios. ¿Con qué objeto? Dios no creó robots para que lo amaran y lo adoraran y obedecieran todas sus órdenes simplemente porque sí. No, Dios creó los seres angelicales y los seres humanos con libertad para elegir. Y Adán tenía que ser entonces una criatura libre o esclava, buena o mala, obediente o desobediente, justa o impía. Y hay otra pregunta que nos formulamos de manera inmediata. ¿Fueron capaces Adán y Eva de pecar contra Dios? Y la respuesta es con un contundente sí. ¿Por qué? Porque ambos poseían una libre voluntad que iba en doble sentido. Una voluntad para el bien y una voluntad para el mal. Entonces, ¿de dónde surgió el mal? Surgió, amados, indudablemente del uso, del abuso más bien, o del mal uso que Satanás y los ángeles hicieron antes de ser arrojados del tercer cielo y que Adán y Eva también hicieron, un abuso de su libertad. Por eso es que nadie puede culpar a Dios del mal, porque el mal es la escogencia voluntaria del hombre, y lo escogió porque de ello el hombre podía ser capaz. Ellos fueron creados con la capacidad de la autodeterminación. Así entonces, mis amados, Dios creó la libertad como un hecho, pero el hombre desarrolló el potencial de esa libertad solamente para el desarrollo del mal. Dios hizo posible el mal, pero el hombre lo hizo evidente por el mal uso de su libertad. ¿Qué hizo pecar
Adán, nada lo hizo pecar. Fuera de su libre albedrío original, no hubo nada más que una decisión propia. El mal provino del abuso de su libertad moral que Adán tuvo como una criatura creada libre. Ahora bien, amados, Dios permitió la entrada del mal a este mundo, y si no hubiera sido así, sencillamente entonces no habría mal en el mundo. Y todos los hombres andaríamos sumisos, obedientes, adorándole, sirviéndole. Podríamos decirlo porque toca o porque así fuimos creados. Pero Dios quiere y demanda de ti y de mí es adoración espontánea, adoración en el Espíritu. Que lo amemos, lo sigamos y lo obedezcamos con pleno uso de razón de nuestras facultades, sabiendo y entendiendo todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho para nosotros en Cristo. ¿Qué hizo pecar a Adán? Nada. Fuera de su albedrío original, absolutamente nada. Adán abusó, y vale la pena repetirlo, de su libertad moral que tuvo, creado como criatura libre. Y amados, Dios permitió la entrada del mal a este mundo, pero no lo impuso. Dios permitió el pecado, pero nunca lo cometió ni lo cometerá jamás. Dios es 3 veces santo. Aunque Dios permitió la entrada del mal y del pecado, finalmente después de este proceso del antiguo pacto, Dios también permitió la entrada de Cristo, a fin de que el hombre caído pudiera ser salvado de ese mal y de ese pecado que lo condenaba y que lo mantenía, por supuesto, muerto espiritualmente en cuanto a las cosas de Dios. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice la palabra: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Antes de pecar, Adán y Eva, por supuesto, estaban inclinados hacia Dios. Una vez que pecaron, quedaron inclinados inmediatamente hacia el mal, y el mal entonces quedó en ellos como una ley establecida, como una naturaleza adquirida en el pensamiento del corazón de ellos, y por supuesto de toda la generación que se desprendió luego de Adán y Eva. Pablo dice en Romanos 7:21: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y tú sabes que por supuesto está en nuestra carne, que es lo que heredamos del Adán caído. Porque nuestro espíritu resucitado y vivificado es ahora nuestra herencia en Cristo Jesús, después de su obra perfecta hecha por nosotros en la cruz del Calvario. Si te das cuenta, amados, el mal es una ley que quedó establecida en el corazón del hombre luego de la caída de Adán. Pero ese mal también es erradicado del corazón del hombre cuando el hombre tiene a Cristo morando en su vida, morando en su corazón. Esto nos da una enseñanza maravillosa, y es que el mal no está en las cosas, no está en lo de afuera, sino que está en la mente del hombre, que no usa las cosas como deberían realmente usarse. ¿Quién es el que mata, por ejemplo? No es la pistola, es la mente de la persona la que aprieta el gatillo.
lo que implica sin lugar a dudas, y tenemos que reconocer lo que nosotros mismos somos la causa primaria del mal que hacemos. La voluntad escoge por medio del pensamiento del corazón, y así nació el hombre caído desde hace rato, habiendo ya escogido e inclinado su mente y sus pensamientos hacia eso, es decir, hacia el mal. El mal y el pecado entonces es un acto de nuestra propia responsabilidad. Nadie puede atribuirle pecado a otra persona, sino que yo soy responsable de mis propios pecados y, por supuesto, de las respectivas consecuencias que el pecado trae. A los cristianos hoy no se les enseña a cuidar de sí mismos, sino a cuidar de un demonio externo, de algo en el aire, de algo que lo va a tentar y hacer caer. Cuando la realidad, amados, es que cada uno de nosotros, como ya leímos, somos tentados no de afuera, sino de dentro de nosotros mismos, dentro de nuestras propias concupiscencias, que nos seducen y, por supuesto, que nos conducen hacia el mal. ¿Qué pasaría si Dios parara el mal definitivamente en el mundo? Pasaría que para pararlo Dios tendría que acabar con el albedrío del hombre. En un tema yo tuve la oportunidad de hablar del albedrío del Adán caído. ¿Cómo quedó? El corazón del hombre quedó habituado al mal y viviendo para el mal después de la caída. Pero Cristo vino y nos redimió del mal, nos redimió del pecado. Y hoy tú y yo, como nueva creación de Dios, somos los responsables directos de cualquier pecado que nosotros podamos cometer. Y por supuesto, debemos estar dispuestos a asumir las consecuencias, en ese caso, la disciplina de Dios para nuestras vidas. Destruir el mal, amados, sería destruir el albedrío del hombre. Los seres humanos con albedrío caído después de Adán, hemos sido y seremos siempre los causantes de todo el mal que hay hoy sobre la tierra. El mal lo atribuyen los ignorantes a Dios, lo culpan de todas las desgracias que ocurren en el planeta. Y Dios, después del diluvio universal, se arrepintió de haber hecho esto y quiso más bien enviar a su Hijo para cumplir con su plan eterno, a fin de que Él pudiera enderezar la inclinación maligna que tiene el hombre caído. Antes de que Cristo te salvara, tu albedrío estaba totalmente inclinado hacia el mal, por supuesto el mío también. Pero vino Cristo y lo levantó y ha inclinado hoy nuestros pensamientos y nuestros corazones hacia Dios por medio de la resurrección de nuestro espíritu que estaba muerto en delitos y pecados, al darnos vida juntamente con Cristo por medio de su sacrificio perfecto, hecho por amor a nosotros en la cruz del Calvario. Así, amados, la destrucción del mal equivaldría a la destrucción de la libertad del hombre. Cuando Dios destruye el efecto, también tendría que destruir la causa. Al destruirse el mal, tendría que ser destruida la libertad del hombre, o sea, destruir al hombre mismo. Voy a tratar de explicarlo. Dice Génesis 6:5, que ya tuvimos la oportunidad de leerlo, lo siguiente. Génesis 6:5 dice que todos los designios de los pensamientos, como pueden ver en la parte inferior del corazón de los antediluvianos, era de continuo solamente el mal. Pero mire lo que dice el versículo 6 y el 7. Dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho
hombre en la tierra y le dolió en su corazón. El 7 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Aquí dice que Dios decidió raer a los hombres que él había creado. Pero antes de tomar esa determinación, halló a un hombre, a un pregonero de justicia, que halló gracia a sus ojos. Y entonces Dios le envió a predicar por 120 años a toda esa generación de hombres que habían sobre la tierra antes del diluvio. Antes de enviar su castigo, que tú sabemos que por ese castigo solamente 8 personas, es decir, Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, se salvaron de esa tremenda destrucción que trajo el diluvio sobre la tierra. Pero en el versículo 12 dice, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Si nos damos cuenta de esto, amados, cuando Dios decide destruir el mal de la tierra, determina que el hombre también tiene que ser destruido juntamente con él. Con la destrucción se termina el ser y por ende se termina el albedrío del hombre caído. Al irse el albedrío, el mal también se iría con él. Pero al quedarse, el mal seguiría quedándose también en el albedrío del hombre. ¿Por qué Dios permitió el mal? Para responsabilizar al hombre por el desarrollo potencial de su libertad y mostrar su terrible equivocación. Y para manifestar a Cristo, el remedio a la solución de todo ese problema. Así dice 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 14 y 15. Yo te invito, amado, para que lo leamos. 1 de Timoteo 1, 14 y 15 dice, pero la gracia del Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. ¿De dónde vino el mal? El mal vino del mal uso del libre albedrío con el cual Dios creó a los ángeles y creó al hombre Adán. Lo que implica que fue creado con la capacidad de tomar una autodeterminación. Mientras Satanás quiso ser como Dios, Adán y Eva también quisieron ser como Dios. Pues la sugerencia de la serpiente en el huerto fue que si ellos comían del árbol prohibido, entenderían el bien y el mal y serían como Dios. No es el hecho, amados, de cometer un pecado lo que hace al hombre pecador. Uno ya es pecador antes de haber cometido cualquier hecho malo. ¿Cuándo peca uno? Cuando de nuestra propia concupiscencia somos inclinados, seducidos, atraídos hacia el mal. Y lo permitimos en nuestras vidas. Que nos quede claro, amados, que el enemigo no es Satanás ni el diablo. Que tú y yo hemos de cuidarnos a nosotros mismos de nuestros perversos deseos que brotan de nuestra naturaleza caída, que es la carne. Y de eso ya he predicado suficientemente en muchos temas pasados.
Pablo dice, amados, llamándonos a nuestra propia responsabilidad, en Romanos 6:12, una verdad maravillosa. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y afirma, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hoy tú y yo tenemos el libre albedrío restaurado. Hoy tú y yo tenemos libertad para escoger obedecer a nuestro Dios con todo nuestro corazón, amarlo, adorarlo, exaltarlo, bendecirlo con todas nuestras fuerzas, o darle lugar a la iniquidad y al pecado, que obviamente ronda por ahí en este mundo, en donde Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero también dijo que confiáramos porque Él había vencido al mundo, donde Él también nos dijo que tú y yo ya no somos del mundo, estamos en el mundo, que está bajo el maligno, pero no estamos, ni somos de su misma naturaleza. Tú y yo hoy somos ciudadanos celestiales, ciudadanos del cielo. Hoy tú y yo estamos sentados con Cristo, juntamente con Él en esos lugares maravillosos a los cuales Dios nos exaltó con la resurrección del Cordero de Dios. Hoy tú y yo estamos sobre todo principado y toda potestad que gobierna este mundo en victoria, en triunfo, viviendo para adorar y bendecir a nuestro Dios, y lo más importante, para obedecerle con sumo gozo, con suma alegría y voluntariamente, porque Dios no fuerza a nadie. Hoy nuestra voluntad por el Espíritu Santo ha sido inclinada a la obediencia y hacia Dios. Y ojalá que el Espíritu Santo nos ayude a tener esta verdad bien clara en cada uno de nuestros corazones. Vamos a orar. Amado Rey, te damos gracias en el todopoderoso nombre de Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Gracias porque nuestro libre albedrío ha sido restaurado y hoy tenemos la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. El cristiano maduro discierne lo que es el bien y lo que es el mal. El bien son las cosas espirituales, las cosas de Dios, la vida en abundancia que Cristo nos ha suministrado, y el mal todo aquello que tiene que ver con los perversos apetitos de nuestra carne caída. Pero el Espíritu Santo, que nos ha dado vida espiritual, mora en nosotros y nos fortalece para, por medio de la nueva vida que el Señor nos ha dado, de esta nueva creación en la cual hoy nos encontramos, podamos ser en Cristo más que vencedores. En el todopoderoso nombre de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos gracias, amado Dios. Amén y amén. Hermosos, que el Señor nos continúe bendiciendo y vamos de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria, pues para eso fuimos rescatados del primer Adán y hemos recibido al postrer Adán en nuestros espíritus, que nos ha hecho espíritus vivificantes. Que el Señor, amados, les continúe bendiciendo.